Bienvenidos al nuevo episodio de BizPulse. Esta vez, tras un pequeño parón que hemos cambiado, como podéis ver, el set. Ahora mismo nos está apoyando nuestra universidad. Traemos al invitado Francisco Tajada. Igual es mejor que te presentes tú un poco tu trayectoria profesional, por qué empezaste. Queremos ir un poco a los inicios de tu carrera, porque yo sé que has tenido muchos cambios, que empezaste haciendo una cosa totalmente diferente a lo que te dedicas ahora. Entonces, si te quieres hacer una breve presentación sobre tu trayectoria y quién eres, genial. Muy bien. A ver, yo tengo 62 años y acabé la carrera a los 22 y el IS a los 24. Quiere decir que hace 40 años que empecé en el mundo de la empresa. Por eso que es un poco larga mi trayectoria. Pero como yo había estudiado ingeniería, pues empecé en puestos de producción en Philips, a pesar de tener el máster. ¿Qué ingeniería estudiaste, Francisco? Soy ingeniero industrial, especialidad mecánica. Que la hiciste en Zaragoza, ¿no? Supongo. En la Escuela de Zaragoza, soy de la sexta promoción. Yo creo que ya van como por 50. Qué bueno. Y en el IS hice un MBA, que entonces no era muy conocido, pero ahora ya tiene mucho más, es más fácil de identificar. Y lo que había sido una carrera de ingeniería, vi que lo que aprendí allí me gustaba mucho más. El método del caso, y que había varias ramas, pues era marketing, producción, recursos humanos y finanzas. Bien, empecé en producción porque yo era ingeniero, pasé a marketing porque estaba en Zaragoza la empresa que era Adidas España y descubrí el lado cuantitativo del marketing, estuve 8 años. Y en 1996 estuve en una multinacional, me despidieron porque en aquella época no existía el mobbing, pero bueno, me hicieron mobbing. Entonces, en recursos humanos también he aprendido un poco y a partir de entonces me puse a trabajar por mi cuenta. Trabajando por mi cuenta vi que al tener clientes lo que más valía de lo que yo sabía eran las finanzas. Bueno, hubo una época que trabajé un año con tu abuelo, con Antonio Subirá, Qué con bueno. una gestión de flota, empecé a tener clientes, pero poco a poco los clientes que más reconocían mi trabajo eran los clientes que necesitaban asesoramiento financiero. Y aquí, o sea, ya estabas como consultor externo por tu cuenta propia, ¿no? Supongo. Sí, lo que ahora le llaman un freelance. Entonces Un no, freelance. era en 1998 y lo descubrí por ahí en inglés, pero yo me ofrecía como freelance porque había tenido una mala experiencia en una multinacional y la gente no lo entendía muy bien, pero bueno, trabajé por mi cuenta, creé una cooperativa con otros ingenieros y trabajé por libre. Cuando trabajas por libre, tienes que hacer aquello que más valoran tus clientes, ¿no? Te puedes dedicar a lo que no valoran. Y en el 2005 entré en una red de compra-venta de empresas que se llama One to One, haciendo corporate finance, que se llama ahora. Antes se llamaba compra-venta de empresas. Haciendo Ahí más especializado en descubrí M&A, lo que ¿no? me gusta. Supongo. ¿Cómo? Más especializado en el área de M&A, ¿no? M&A, sí. Es lo que más me gustaba, pero el ciclo de una compra-venta de una empresa es muy largo y yo tenía 4 hijos y necesitaba ingresos regulares. Y en 2008 me volví a cambiar a Suiza a un trabajo de analista de bolsa, de analista de valores cotizados, Antes lo de que ir se llama un a buy tu side época en Suiza, analyst. perdona, Francisco, antes de ir a tu época en Suiza, me gustaría saber cómo fue el cambio o por qué sucedió ese cambio de tú ser freelance, por así decirlo, y ofrecer servicios que no sé qué tipo de servicios ofrecías, a luego ponerte a trabajar más en lo que es el área de finanzas, M&A y corporate finance. A ver, yo lo que se me daba realmente bien era el análisis financiero y eso lo hacía muy bien. Y por otro lado, cuando me hicieron mobbing en Adidas, defendí a un amigo que lo estaban haciendo mobbing y le busqué otro trabajo en Portugal, lo que me permitió que cuando él pudo me devolvió el favor y estuvo haciendo una selección para Suiza
y me llamó a mí. Al final, lo del karma, no sé si habéis visto la serie de Me llamo Earl, es real. Yo no lo he Como visto. había Yo portado tampoco, bien con una persona, pues esa persona me llamó porque yo no escribía ningún headhunter ni nada. Y descubrí el mundo del análisis de cotizadas con los sueldos de Suiza. Nos fuimos toda la familia y en el 2008 ya me especialicé realmente en analizar empresas, sobre todo cotizadas. Aprendí a manejar Bloomberg y a seleccionar empresas. Del 2008 al 2011 estuve haciendo eso y bueno, luego estuve 2 años parado porque falleció mi mujer y dejé de trabajar 2 años y estuve con los chavales, pero luego me volvieron a llamar. Entonces, en vez de analista financiero, estaba en un single family office, que es otra rama del análisis financiero, con un inversor analizando las propuestas que le llegaban para invertir, sobre todo de la venture capital, que son muy difíciles de analizar. Después de 5 años me llamó un multifamily office y volví a gestionar portfolios y a trabajar en una gestora de Zaragoza. Y, y ahora, por último, en mayo, he empezado a trabajar en una startup muy grande de energía nuclear. Ostras. Entonces, querría decir que lo único que tienen en común todos mis últimos 25 años es hacer lo que mejor sé hacer, que es la valoración de empresas. Básicamente es porque la hoja de cálculo se inventó en 1985 y yo llevo 40 años haciendo hojas de cálculo, de una manera o de otra. Ya. Y la hoja de cálculo, tal cual, es una herramienta muy buena para hacer un modelo financiero de un proyecto. Entonces yo diría que mis idiomas son inglés, español y Excel, por decirlo así. Qué bueno. Entonces, hablar Excel yo creo que es muy bueno. Ahora, yo diría que ahora querría aprender Python, no Excel. ¿Te Pero eso gustaría ya me... meterte en el mundo de la programación entonces? Yo creo que ahora lo que era el Excel cuando yo acabé el máster, ahora es el Python. En finanzas, ¿eh? ¿Y tú crees que la programación te puede ayudar entonces a hacer todos los procesos de valoración de empresas? A ver, mmm, yo creo que las rutinas de Python te pueden dar un ángulo en el análisis financiero que la gente no tiene. No es que te pueda ayudar. Al final, para competir, porque al final como profesional estás compitiendo en un mercado. Tienes que tener siempre un ángulo que los demás no tengan. Y yo creo que ahora hay mucha gente que sabe hacer descuento de flujos de caja en Excel, pero no saben cambiarlos a Python. Y en vez Claro. de hacer una empresa, hacer 1000, ¿no? Y encontrar la que es más barata. Pero eso es mi sensación, ¿eh? Y luego también saber manejar bastante Bloomberg, ¿no? Que lo has comentado antes. Ah, bueno, Bloomberg es otra herramienta fundamental y tiene una barrera de entrada que es que vale 2.000 euros al mes. Mm. Entonces, poder manejar un terminal no es sencillo. Manejar un Excel, una licencia de Excel vale 150 euros, pero es más sencillo, no es complicado de aprender, pero es muy importante tener horas en Bloomberg. Sí, sí, para trabajar en lo mío, si tienes el CFA, sabes manejar Bloomberg y sabes Python, ¿Tú tienes el puedes ir. CFA, Francisco? ¿Cómo? ¿Te sacaste el CFA? Descubrí demasiado mayor, a los 50 años. Hice el primero y luego ya el segundo y el tercero no me dio tiempo. Bueno, pero si ya tenías Pero todos los conocimientos, ¿no? Supongo, después de tu trayectoria. sí, pero, Mm. pero es un currículum exactamente el currículum necesario para trabajar en finanzas. ¿Y qué crees, qué tipo de habilidades te pudieron ayudar más de de tu etapa pasado más por el marketing, el corporate, y luego aplicado a las finanzas? A ver, yo he trabajado en una fábrica, he sido jefe de turno, he hecho campañas de ventas, he despedido vendedores, he contratado vendedores. Cuando vas a hacer el análisis financiero de una empresa, yo creo que una cosa que tengo que valoro mucho es que conozco la empresa, he estado en el otro lado de la mesa. Si solo has sido analista financiero, no sabes
por ejemplo, las dificultades que tiene ejecutar un plan de reestructuración. Pero yo, por suerte o por desgracia, como he hecho muchas cosas antes, sé que luego no es todo tan fácil y te da un ángulo diferente al valorar una empresa. Claro. O sea, que has podido tocar un poco lo que es la empresa por dentro y te da una visión mucho más completa. Genial, pues Sí, sí, vale, exacto. vale, muy bien. Y dentro del mundo de las finanzas, ¿qué te gustó más? ¿Trabajar para lo que es el sell side o el buy side? Sí, sin lugar a dudas, el buy side. El sell side es muy duro porque estás vendiendo. El buy side es mucho mejor. Lo que pasa es que es más difícil entrar en el buy side. Tú, ¿Podrías hacer una pequeña explicación para la gente que no sepa, así breve, sobre qué es el buy side y el sell side? Claro, perdona, es que me lío. A ver, los, los analistas, los análisis sobre las empresas los producen normalmente las compañías, los bancos, y los ofrecen gratis o muy baratos a los inversores como un incentivo de ventas. Eso se llama sell side. El analista que trabaja para una empresa que quiere que un cliente haga trading con él es sell side. El buy side es el analista que le paga el inversor para discriminar qué empresas tiene que comprar. Trabajas o para el comprador o para el vendedor. En otras industrias no existe esta diferencia, pero sería como si hay un multimillonario que tiene 1.000 coches, el sell side sería el vendedor de Volkswagen y el buy side sería el mecánico del millonario que tiene que comprar un coche. Al Vale. final los dos están haciendo lo mismo, analizar coches, pero es mucho más cómodo estar en el lado del que va a comprar que del que va a vender. Pero es el mismo trabajo. muy bien. Pues, pues sí, ahora me gustaría hablar un poco más de tu cambio de cuando te fuiste a Suiza, que fue un poco más las grandes diferencias que viste a la hora de trabajar, a la hora del choque cultural y qué tal un poco en general, qué tal en Suiza. Vale. A mis hijos siempre les digo esto. Yo creo que es lo mismo que pasa cuando te vas de Venezuela a España, salvando las distancias, pero no mucho. O sea, Suiza, comparado con España, es un país en el que se valora mucho más, o sea, no hay paro, hay un 2% de paro, y se valora mucho más el talento profesional. Cuando en España se dice, que sé, yo lo he oído, a este lo he hecho porque doy una patada y mañana me salen 3 ingenieros para trabajar en mi empresa, eso es justo lo contrario de lo que piensa un suizo. Un suizo piensa que si tiene un buen empleado que funciona, es un activo. Es como si tuvieras un coche que gasta poco, que tiene la ITV y que funciona muy bien. Si un empleado tuyo dio una patada a ese coche, o lo chocara contra la pared o lo raspara, o te enfadarías o lo despedirías. Bueno, pues eso es la diferencia. En Suiza, si un jefe trata mal a un subordinado, le apuntan para la próxima revisión no subirle el sueldo o despedirlo. En España, si le aprietas las clavijas a un empleado, está bien visto, incluso gritar. En Suiza, gritar en un trabajo, o sea, es lo peor que puedes hacer. Entonces, no es que sean mejores ni peores, simplemente que hay un 2% de paro y en España hay un 12%. Y luego hay una percepción de que los profesionales son un gasto o un activo y en el otro lado son un activo. No sé si os Sí, ha servido Sí, de ejemplo. a nivel salarial y capacidad, o sea, capacidad de vida, etcétera, ¿se nota tanta la diferencia el tema de los ingresos? Y bueno, claro, luego al final ahí el día a día te cuesta más, pero ¿se nota la diferencia? Totalmente. Los salarios son el triple aproximadamente, el coste de vivienda es el triple también, pero el resto, lo que compras es igual de precio que en España. O sea, ganas 3 veces más, el apartamento te cuesta 3 veces más, pero el diferencial que te queda Hmm. es 3 veces más. Y el dinero no es lo que tienes que hacer aparte de alquilar un apartamento,
no es 3 veces más. Entonces, sobre todo estando tan cerca, estar en España las vacaciones o el fin de semana no tiene nada que ver. Y si tienes familia, con el salario mínimo interprofesional puedes vivir en un apartamento y trabajar y ahorrar. Y en España yo creo que con el SMI no puedes hacer eso a no ser que vivas en, por decir algo, Soria Sí. o Palencia, ¿no? Porque tú ahora mismo, Francisco, ¿dónde resides? En Suiza, En Suiza, en Ginebra, puede ser. en Ginebra, sí. Y que vienes bastante a España, ¿no? Es que como ya tengo 62, tengo un trabajo en Suiza y otro en España y solo trabajo en Suiza el 60% del tiempo, pero porque ya mi idea es dentro de 3 o 4 años retirarme, ¿no? Ujú. Ya cuando la pequeña trabaje, me retiraré. Hmm. Ahora mismo estás en el Bayside, ¿no? Estás de portfolio Ahora manager. trabajo para un multifamily office en el Bayside, para un fondo de inversión en el Bayside y para una startup. Pero en la startup soy analista financiero, o sea, tampoco Oye, ¿cómo te da no tiempo de tengo. compatibilizar toda esa cantidad de Justo. trabajos? Bueno, porque en 40 años me he ido especializando y solamente acepto cosas que ya sé hacer muy bien desde hace mucho tiempo. O sea, rechazo muchas más cosas de las que acepto, ¿sabes? Y me limito solamente a hacer lo que sé hacer bien. Antes no, antes he cargado camiones, he construido muebles, he hecho de todo, pero desde hace 10 años digo muchas más cosas que no, que sí. Y luego, por ejemplo, Si tu no, no me día a daría día, tiempo. y en tu día a día, por ejemplo, porque claro, con tantas actividades, ¿tienes que delegar mucho o todo pasa por ti, todas las decisiones, todo, o sea, lo que es tuyo No, no, propio, no delegas delego, o... renuncio a hacer muchas cosas Vale, que no son estrictamente lo que yo sé hacer bien. De hecho, me he reducido el sueldo a veces para no hacer cosas. vale. Ya, no he querido ser director Hmm. o dirigir gente, pero para tener tiempo, de manera que solo me enfoco en lo que sé que soy diferencialmente mejor. Bueno, mejor, que tengo más experiencia. Que eso, buscas tú al final donde tienes tú tu potencial y así no tienes que estar utilizando, ¿no? Actividades que no te van a llevar a mucho, sino que más cúmulo de trabajo. Hay un libro que no recuerdo el autor, pero que dice que si acumulas 10.000 horas en algo, te vuelves un experto. No sé cómo, es un libro muy famoso. Hmm. Bueno, pues yo aplico esa teoría. Ahora solo invierto tiempo en lo que ya llevo muchas horas acumuladas. No hago cosas nuevas, aunque me parezcan divertidas. Esas las hago en mi tiempo libre. Pero como trabajo, no pruebo nada nuevo ya, Vale. porque no sería competitivo. No. Qué bueno, qué bueno. Oye, Francisco, y para dos jóvenes como nosotros que estamos terminando nuestros estudios y queremos incorporarnos un poco en el mundo de las finanzas, tanto ya en general, tanto en el buy side como en el sell side, ¿qué nos recomendarías? Y luego, aparte, otra pregunta, si nos recomendarías salir directamente o plantearnos irnos de España. ¿Y a qué país? Si nos Vale. recomiendas irnos a Suiza o otro, o otro. Yo tengo 4 hijos más o menos de vuestras edades, ¿no? Lo primero, iros a Suiza, pero a fregar platos o sea, no os preocupéis. Lo segundo, dominar los idiomas locales, o el francés o el alemán. Y lo tercero, estudiar el CFA, sacarlo y trabajar. La ventaja que tiene un español en Suiza es que es mucho más trabajador que un suizo promedio, pero mucho es un orden de magnitud más. Hmm. Lo que pasa es que somos muy dispersos. O sea, lo peor que le puedes decir a un suizo cuando te dice, ¿qué quieres, en qué quieres trabajar? Es decir, la típica frase española, en lo que sea. Eso directamente te pone en una cruz. Ellos piensan que tú tienes que saber lo que quieres hacer. Y entonces tendemos a ir como muy deprisa. A mis hijos yo siempre les intento frenar. No, primero haz esto, luego lo otro, y luego ya harás la.
cuanto menos tiempo tienes de vida, que es mi caso, más paciencia tienes. Entonces debería ser al revés. Yo tengo menos tiempo, debería ser más impaciente y vosotros deberíais de ver que tenéis toda la vida por delante. Entonces, el que el sembrar en el orden adecuado es muy importante. Yo diría que lo primero es estar en el sitio adecuado, ¿sabéis lo del supply y demand? Mm. Pues estar en un Sí. sitio que haya más demanda que oferta. Lo segundo, adquirir las habilidades necesarias, que para mí la primera es el idioma local. Luego, conseguir una vida estable, que es tener ingresos mayores que los gastos. Y luego estudiar, si puede ser allí, pero sobre todo si quieres hacer finanzas, hacer el CFA y todo lo El demás viene CFA rodado. indispensable, ¿no? Entonces, Para trabajar en finanzas, sí. Es efectivamente. como el título de médico para trabajar en psiquiatría. A Sí, ver, legalmente no lo es, pero el cuerpo de asignaturas que, o sea, yo si alguien me dice que es CFA y me opina sobre una empresa, en principio lo respeto. Si no, tengo que preguntarme, bueno, habrá hecho los deberes o no. Sí, el currículum del CFA es todo lo que lo que necesitas saber para ser analista. Qué bueno. Y entonces, Si os gusta mucho la fiesta y la juerga, yo creo que relacionarse bien te puede abrir un campo en el otro lado, en el wealth management. Pero ese campo yo no lo conozco tanto. tú has trabajado más en lo que es el sell De side, ¿no? análisis. Bueno, de Sí, análisis. o sea, en la gestión de activos. Luego hay una parte que es la captación de pasivo, de fortunas. mm, Sí, una labor más Ahí yo comercial, sí, ¿no? ¿Te más refieres? comercial. creo que va más, por ejemplo, saber jugar al golf, tener apellidos compuestos y relacionarse bien con la gente, que son unas habilidades diferentes. Yo creo que no las tengo, pero son un juego de habilidades diferente al de analista. Claro. Es muy raro que alguien tenga todas. ¿Ves en Suiza mucha más oportunidad en lo que es el área de wealth management en comparación con España? Bueno, sin comparación. Sin comparación, ¿no? Hay muchas más family office, muchos Es que los patrimonios. family office buenos se van a Suiza, Claro. no se ponen en España. Es como si me dijeras que si es mucho mejor España para aprender a bailar flamenco que Suiza, te diría que España. Claro. También se podrá aprender en Suiza, pero seguramente será peor. Qué bueno. De hecho, de países cercanos, o sea, yo por ejemplo que estuve este verano en Liechtenstein, también lo que vi es que prácticamente en todas las calles, o sea, eran todo bancos. O sea, hay países, ¿no? Que potencialmente como país, o sea, el mundo de la banca, la inversión, o sea, nos dan mil vueltas a España, por ejemplo, ¿no? Bueno, es un tema de seguridad jurídica. Tú ves el respeto que tienen allí al patrimonio de los demás y al dinero y el que tienen en España. Entonces, es que los españoles que tienen dinero no lo dejan en España, lo llevan a Suiza legalmente, pagando los impuestos. Claro, claro. Pero quitando cuatro o cinco casos, el resto no lo tienen aquí. Ferrovial no está en España, pero es un tema, tampoco están en Venezuela. O sea, hay venezolanos que serán muy buenos gestores y muy ricos, pero no están en Venezuela. Ya. O sea, Oye, sí, el marco legal y jurídico es muy importante. qué bueno. Y, y si quisiéramos aprender más sobre análisis de empresas por nuestra cuenta, ¿qué nos recomendarías? Bueno, yo diría que estudiáis el CFA, el El uno, CFA. y que leyerais libros, que hay libros muy interesantes, y que cogierais, descargarais las cuentas de una empresa en bolsa que os gustara y las leyerais. El pequeño libro que bate al mercado es uno con el que se puede empezar, hacer unas pocas fórmulas con una Excel sencilla y profundizar en un sector que os guste. Lo que es muy importante distinguir el precio, la evolución del precio del valor. O sea, el valor es una cosa que es más difícil de saber, de calcular de una empresa, ¿no? O de un activo. ¿Tú, Francisco, te has especializado en algún sector? No. Yo, bueno, estoy más cómodo con las empresas industriales.
por mi carrera, pero tampoco me he especializado nunca. Si hubiera sido sell side, me hubiera elegido un sector y normalmente hubiera elegido empresas industriales, eso que me gusta más, pero nunca he estado en sell side. Qué bien. Y ahora mismo nos has contado un poco por encima que estabas metido en una startup de energía nuclear. Si nos pudieras contar un poco más de eso. Y bueno, em, los reactores nucleares que hay funcionando son de los años 50. Se utilizaban un poco para sacar plutonio como residuo, que es con lo que se hacían las cabezas nucleares. Entonces, los reactores nucleares que hay operando son muy antiguos, pero como ahora está el tema de la descarbonización, que habréis oído hablar de ello, que la energía hay que producirla sin emitir CO2, entonces la única fuente de energía sostenible que existe es la energía nuclear y la nuclear de fisión, la antigua. Entonces lo que se ha hecho es modernizar los reactores para tener más rendimiento. Se llama reactores rápidos. Estos reactores incluso pueden consumir plutonio, que es un residuo. Sería como si fuera basura nuclear. Entonces, bueno, esta startup está en una tendencia que hay ahora de vuelta a la energía nuclear, porque es la única forma de producir electricidad 24 horas al día. Por ejemplo, no sé si seguís un poco la energía solar, que está muy de moda, se vende a 30 euros por megavatio hora, pero la nuclear se vende a 100. Microsoft ha hecho un contrato para comprar electricidad a 100. Entonces, cuando dices, pero vamos a ver, si es electricidad, es como si fuera gasolina, porque una vale 30 y otra vale 100. Pues la que vale 100 es porque son 24 horas al día, 7 días a la semana. La solar es cuando hace sol, sí, y cuando no hace sol, no. Entonces, un centro de datos, ya sabéis, de inteligencia artificial necesita electricidad todo el tiempo. Mm. Entonces, bueno, estoy en nuclear porque me parece muy interesante cómo puede ser la vuelta de la energía nuclear y cómo Europa ahora se está dando la vuelta de cerrar las nucleares a, bueno, Teresa Rivera dice que hay que apoyar los reactores modulares, que son los que hacemos nosotros, en Europa. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante ver, para mí, qué va a pasar. No, no sé lo que pasará, pero yo creo que la nuclear va a ser una solución. Si queremos descarbonizar, por ejemplo, producción de acero, no lo puedes hacer con energía solar. Los centros de datos no pueden funcionar con energía solar. Y la producción de hidrógeno, que es otro vector, ¿no? Pues tampoco. Entonces, me parece muy interesante y como ya te digo, estoy en mis últimos coletazos, bueno, y solo estoy haciendo modelos financieros de esta empresa, Claro. ¿no? No intervengo en nada más. ¿No estás en el cap table? En él, Como tal, ¿no tienes, eres socio o estás bueno, ayudando como tengo analista? unas stock options pequeñito, pero vamos, no, Mm. no ese es el motivo por lo que me he cambiado, sino por interés, o sea, me gusta, soy curioso y me gusta mucho aprender, estoy aprendiendo mucho sobre los reactores. Ostras. Pensaba que eran más complicados y al final es una caldera muy caliente. ¿Y te está viniendo bien los estudios que has tenido en ingeniería o los estás llevando a cabo algo que has aprendido a la hora de llevar, o sea, ahora en la startup? ¿O, No, o es totalmente lo que pasa distinto? que si has estudiado una carrera como ingeniería, te resulta más fácil entender los conceptos de la empresa y puedes aprender más, pero no. Estos son ingenieros nucleares que yo no, yo estudié mecánica, Mm. pero algunos problemas los entiendes mejor. Los problemas que tiene, dificultades que tiene la startup. O sea, por ejemplo, si es una startup de comercio electrónico de un LinkedIn para universitarios, yo no sé valorarlo, no lo entiendo. Claro. Pero una cosa de energía sí que la entiendo. Sé hacer la conversión de vatios a kilovatios, que a veces la gente se pierde ahí un poco. La densidad de energía, los riesgos, bueno, pero es porque he estudiado, quizás estudié eso hace 48 años. Qué bien. ¿Y tú paralelamente, a lo largo de tu trayectoria, has invertido o te has metido en algún otro tipo de empresa? He invertido en 4 hijos.
Bueno, sí, he comprado las acciones de una empresa pequeñita en Zaragoza, que era de mi abuelo, y estoy sufriendo una reestructuración, y espero que salga bien, pero eso ha sido más romanticismo que no lo he hecho para una inversión. Lo que he invertido siempre ha sido en bolsa porque me resulta más cómodo. Y de hecho, cuando ahora voy a tener unos inmuebles, los voy a desinvertir, los voy a meter en bolsa. Me parece mucho más, lo comprendo mucho mejor. ¿Qué nos podrías recomendar para la gente joven con bastantes años por delante para que vayamos ahorrando? ¿Qué tipo de activos? Bueno, a vosotros únicamente cotizadas. Hay un libro que se llama Atomic Habits, igual lo habéis leído, Sí, Hábitos sí, sí. Atómicos, que vosotros estáis, si ahora podéis componer el compound interest, también se aplica a vosotros, a vuestras capacidades y a las inversiones. Yo diría que lo tenéis a huevo para componer en la dirección que vosotros digáis, ¿sabes? Pero la dirección la tenéis que elegir vosotros. Y los ahorros, si lo piensas bien, en la bolsa hay CEOs que los han seleccionado headhunters y que son los mejores del mundo, que están llevando la empresa lo mejor que pueden y tú te estás montando allí como si fueras un polizón en el Titanic y lo está llevando el CEO. Entonces, yo no me molestaría mucho en crear ni mi empresa ni nada, sino es porque eso lo haces para ti, no sé cómo decir, para aprender. Pero los ahorros, para mí, a vuestra edad, donde mejor están es en la bolsa. Sí, Capital efectivamente, o... sí, gestión un poco más activa o Sí, más gestión pasiva. más activa o más pasiva, básicamente. La gestión pasiva es más barata y le ha estado ganando terreno a la activa los últimos 15 años. Pero 15 años no son 1000 años, son 15. Yo creo que si vosotros os gusta el equal weight, el SP500, puedes ver el SP500 y el SP500 equal weight, por poner un ejemplo fácil. El equal weight ha ido perdiendo terreno frente al SP500 los últimos 15 años, pero históricamente tiene más performance por una cosa básica de economía, que es que las empresas pequeñas son adquiridas por las grandes y tienen un premium. Entonces yo creo que estamos en una anomalía que como las grandes han ido creciendo tanto y se ha metido tanto dinero en index investing, el index está superando desde hace 15 años a la gestión activa o al equal weight. Hmm. Yo creo que eso no durará para siempre. Yo si fuera vosotros, metería la mitad en un pasivo, pero la mitad en un equal weight o en un gestor activo que os gustara. Vale. ¿Sabes? Uno que os gustara, por lo que fuera, pero porque al final un gestor activo es un equal weight. Selecciona 50 empresas, pero las pone más o menos equiponderadas. Y por ejemplo, plataformas que están surgiendo ahora como la de Crescenta, que al final es lo que están bajando el ticket de entrada para la gente que quiere invertir en private equity a tickets de 10.000 euros. Tú, por ejemplo, un chaval que tiene 30 años, que igual ya puede tener un poco más de dinero en la cuenta, ¿se lo recomendarías o solo te irías a El bolsa? private equity no es más que empresas que no son tan buenas como para estar cotizadas, que las han apalancado y que las está llevando un tío que te cobra un 2%. Hmm. Con todo eso te quiero decir que nunca invertiría en private equity si pudiera invertir en cotizadas. Vale. Si tú miras una empresa de private equity, yo que conozco un poco las plataformas de ticketing. Amadeus está cotizada. Sus dos rivales malos los compró un private equity, los apalancó y le cobró un 2% a los inversores que invirtieron en eso. Pero la empresa buena es Amadeus. Entonces yo no, si quieres sacar un 20% anual, compra el SP500, lo apalancas 2 veces y ya está. Eso es el private equity. O sea, Vale. un índice apalancado 2 veces te va a dar más performance que el private equity. Puedes salirte cuando quieras y no tiene tantos gastos. Ahora hay mucha leyenda con eso, simplemente porque el private equity no cotiza, entonces tú no puedes ver la volatilidad diaria, pero las empresas son de peor calidad que una selección buena de cotizadas de la bolsa. Vale. Y tú te lo miras, lo que han comprado son un distribuidor de helados, uno de perfumes, pero están cotizados, Puig, lo puedes, ¿sabes? Hmm. Es mi sensación, ¿eh? No tengo nada contra los private equities. Tú has mencionado que has trabajado un poco en el lado del Venture Capital, ¿no?
Sí, he una pequeña estado temporada. seleccionando empresas. Y como analista, ¿no? Yo seleccionaba inversiones para el Business Angel, que era el Business Angel europeo del 2014. O sea, era un Business Angel famoso. ¿Y qué era Y lo que más os fijabais en las empresas que invertíais, a las startups? bueno, el proyecto que fuera diferente, que tuviera mucha propiedad intelectual, IP, Sí. y los gestores, que tuvieran empuje. Yo diría que lo que más, la propiedad intelectual, porque si no tienes un ángulo, te van a copiar. En cuanto vaya bien, te van a machacar. Quizás lo más importante es tener un experto en propiedad intelectual. Muy bien. A mí lo que sí que me gustaría hablar un poco y que me ha parecido, porque hemos estado viendo tu LinkedIn, es que has estado trabajando en una SICAP, ¿verdad? O algo por el estilo. Una SICAP, Tienes como que no te un... digo muy bien, Sí, perdona. una ¿Sí? SICAP, una SICAP. Un poco para explicar lo que es el concepto de la SICAP. SICAP en España es un vehículo, igual que un fondo, solo que es una empresa cotizada, sociedad por acciones. Entonces, tú compras acciones de una empresa que tiene 50 empresas dentro, es como una holding. Hmm, Lo que pasa que el precio se calcula con la suma promedio. Si tienes 100 empresas, pues el 1% de cada una lo sumas y ese es el valor de la SICAP. Lo único que pasa es que tradicionalmente las SICAP se han utilizado en los patrimonios españoles para no pagar impuestos. Entonces se ha desfigurado un poco. Pero la SICAP en la que yo trabajaba era la de la familia Lierta, en la que trabajo, y es la más antigua de España. Eh, Ahora yo creo que las que quedan ya son vehículos de inversión. A mí me gusta mucho más una SICAF que un fondo, pero ahora mismo la inversión va a fondos, no a SICAFs. Una SICAF es una empresa en la que tú puedes comprar una acción, dos, tres, cuatro, las que quieras. vale. Pero no tiene ninguna diferencia con un fondo, el funcionamiento. ¿Y qué tipo de perfil está como más interesado en las SICAPs? No, las SICAFs es que es históricamente donde la que tienen, pero la gente no pregunta si es. O sea, tú compras Colacao y puedes comprarlo en el bote de kilo o en el de 200 gramos o en sobrecitos individuales, pero al final estás comprando Colacao. Bueno, entonces la SICAV, el fondo de pensiones, todo el producto final es el mismo, es una cartera de 50 valores. Vale. Lo que tiene SICAV es que tiene más track record, tiene 30 años o 20 y los fondos son más nuevos. Y en finanzas es muy importante la antigüedad. No sé si habéis leído a Nassim Taleb, la ley del Lindy, pues No. miraros el efecto Lindy, que es que cuanto más antiguo es algo, más probable es que dure más tiempo. Por ejemplo, una ópera, la Quinta Sinfonía de Beethoven, tiene más de 100 años. Es bastante probable que dentro de 100 años se siga conociendo la sinfonía. La última canción de un rapero puede vender muchas más copias que Beethoven, pero es muy improbable que dentro de 100 años se siga vendiendo. Entonces, como estamos en una industria que compone, es mucho más importante la antigüedad que el performance de hace 3 años. No sé si me estoy. Sí, 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 perfecto, perfectamente, perfecto. sí, sí. Entonces, las SICAP son más antiguas porque se fundaron antes. Pero las que sobreviven, ¿sabes lo que es el sesgo del superviviente, no? Hmm. Sí. Son las buenas. Bueno, Y eso no sé si contesta tu pregunta. sí. ¿Y qué tipo de activo eh, operáis? ¿Con qué tipo de activos operáis ahí en la SICAP? Cotizadas, Cotizadas. empresas cotizadas, equity. ¿Y te piden algún requisito o no hay requisitos para invertir? En la SICAF, Hmm, no, puedes comprar una acción, creo que vale 140 euros. vale. Eh, Ser mayor, bueno, no sé, no está, no, ninguno, como O estar sea, consciente de que no hay estás ticket, comprando acciones. ¿Eh? que no hay ticket mínimo. Puedes comprar Sí, desde sí, una acción. el ticket mínimo es una acción, pero vamos, que vale 140. Lo digo porque
por ejemplo, Berkshire Hathaway valía $150.000. Claro, claro. No puedes comprar media acción. Pero vamos, Claro, o sea, al final ahí el ticket mínimo te lo pone el precio, ¿no? No es que en la SICA necesites sí. un... Vale. Sí, sí. Vale, muy bien. Y para hablar un poco de tu papel como portfolio manager, me gustaría que nos dijeras un poco que cómo describirías un rol de un gestor. ¿Lo puedes explicar para alguien que no esté familiarizado con el mundo de las finanzas? ¿Qué es el rol de un portfolio manager? Vale. Pues en un restaurante supongo que un cocinero tiene que hacer una receta con ingredientes, ¿no? Y tienes que mezclar, pues 50, un portfolio suele ser de 50, vamos a poner. Bueno, pues el gestor, aparte de que sepa valorar empresas, la labor que es diferente es componer una cartera de empresas que sean diferentes para que el portfolio tenga un sabor característico y que sea bueno. El ejemplo que siempre ponía yo era una aerolínea y una empresa petrolera. Si una aerolínea es buena, va a ganar dinero. Y si una petrolera es buena, va a ganar dinero. Pero aparte, cuando el petróleo sube, la petrolera sube y la aerolínea baja. Y cuando el petróleo baja, la aerolínea sube y la petrolera baja. Si tuviera que hacer un portfolio de dos compañías, cogería una aerolínea y una petrolera, ¿sabes? Ujú. Una aseguradora de salud y una funeraria, por decirlo de otra manera. Bueno, ese tipo de correlación que hace que sea lo que más se valora es que la diversificación te aporte menos volatilidad. La diversificación no se hace con fórmulas matemáticas, se hace viendo las empresas y eligiendo los ingredientes. Un banco te va a ir mejor cuando suban los tipos de interés, pero hay otras empresas que van mejor cuando bajan los tipos de interés. Entonces, ese arte de compensar tu portfolio vaya bien. Vaya bien quiere decir que cuando el mercado sube, sube y cuando baja, baja, pero menos, para que oscile menos que el índice. Eso es muy difícil de hacer, pero eso los grandes cocineros lo consiguen. Vale. No sé Básicamente si se resumiendo la lo maneja diversificación, ¿no? dinero. ¿Cómo? La diversificación, ¿no? La diversificación es el único, en inglés le dicen de free lunch, ¿sabes? Que dicen que no hay free lunch. La diversificación es la única que sí que hay. Si diversificas bien, sacas un extra, que es bajar la volatilidad. Pero es difícil, ¿eh? Vale. Entonces, o sea, realmente las estrategias que tú utilizas para gestionar el riesgo es lo que dices tú, ¿no? Que cuando buscar activos, que cuando uno suba y el otro baje, pues se puedan como equilibrar, ¿no? En cuanto a las métricas que vosotros utilizáis para calcular y medir el rendimiento, o sea, ¿cuáles son esas métricas que utilizáis? Porque luego las usaréis para analizar, ¿no? Bueno, la más importante es el retorno, ¿no? El porcentaje de retorno. Luego está la desviación típica, o sea, la volatilidad, pero la que yo creo que es muy importante es la correlación, que es lo que varía, un porcentaje que varía cuando varía el índice. Entonces, intentamos añadir empresas que no tengan correlación con las anteriores, que es la fórmula matemática de lo que os explicaba antes. La correlación de una petrolera con una aerolínea en principio es negativa. O sea, cuando una sube la otra baja, entonces cuanto menos correlación tengan o sea negativa, mejor estás diversificando. Vale. Y luego el ratio que mide la calidad es el ratio de Sharpe. No sé si lo conocéis. Sí. El Sharpe Ratio es el retorno menos el retorno de los bonos dividido por la volatilidad. Entonces, cuando consigues retorno con poca volatilidad, que es la matemática de lo que os he explicado, el Sharpe Ratio es muy alto. Y cuando tienes un Sharpe Ratio alto y track record de 5 años, no hace falta que vayas a nadie, te van a venir a ver los inversores para comprar. Pero eso es muy difícil de hacer. ¿Nos podrías contar igual alguno de tus hitos como portfolio manager? Que si destacas algún hito como trabajando de portfolio manager, algún hito con métricas de rentabilidades que destaquen la buena gestión que has podido hacer tú en tu pasado.
No, bueno, lo único que he conseguido es industrializar mi gestión de portfolio. Tengo un portfolio que lo he industrializado yo y que consigo seguir al índice de una manera mm, sistemática. O sea que he industrializado mucha parte de mi trabajo y de eso estoy muy contento, ¿sabes? Pero no he conseguido ningún milagro. Yo lo que conozco creo que son personas que conocen muy bien las empresas y yo no estoy en ese ámbito. Yo diría que lo que más he conseguido es que con muy poco tiempo mío llevo un portfolio que está funcionando como cualquier otro y pienso que poco a poco, pero es cuestión de años, lo iré mejorando. Sí. Estamos de vuelta. Como ya llevamos más o menos una hora de podcast, vamos a ir concluyendo. ¿Algo más que alguna, alguna recomendación que nos puedas hacer última o en general, como estamos un poco pues en el ambiente universitario, a jóvenes que quieran tener éxito en sus carreras o igual más enfocado en finanzas y en general igual alguna recomendación de la vida que yo creo que tú eres el adecuado? Bueno, yo creo que, no sé, estáis acabando ya la universidad, ¿no? Os Sí, Sí, plantearéis qué hacer después. sí, efectivamente. ahí estamos. Estamos justo en Bueno, ese yo momento. diría que, como resumen, eh, creo que fue Albert Einstein que dijo que la arma más poderosa que había era la curva exponencial, o sea, el interés compuesto o el componer. Ahora, hace poco leí Hábitos Atómicos, yo diría que en todo lo que hagáis ahora os quedan muchos años por delante y que compongáis el esfuerzo en la dirección que sea. Eso independiente de lo que hagáis. Lo segundo, que igual que en el análisis industrial que decía Warren Buffett, que cuando se junta o se cruza un ejecutivo con un prestigio de ser buen ejecutivo, con un sector, con la fama de ser muy mal sector, al final suele ser el sector el que mantiene su fama. Entonces, que elijáis muy bien en qué terreno vais a competir o vais a jugar, porque eso es más importante que vuestra habilidad. Que elijáis muy bien el campo de batalla. Y, y lo tercero, que tengáis paciencia, que es una cosa que ahora os la podéis permitir, y tengáis tolerancia, que si hacéis una cosa y no sale bien, habréis perdido un año o dos, pero no va a pasaros nada. Que yo ahora que tengo 62 tengo mucha más paciencia y mucho más tolerancia a eso que cuando tenía 25. Entonces, es lo que le diría a mis hijos, ¿eh? Que tengáis en cuenta el valor de componer el esfuerzo, que elijáis bien el terreno de juego, que elijáis bien el deporte al que queréis dedicaros y que tengáis paciencia y tolerancia con los errores, que de todos los errores se aprende. Y por último, que lo del karma es verdad y que las cosas pasan por algo, que a veces te parece que una piedra te desvía de tu camino y te estabas a punto de caer por un barranco y tú no lo veías y la piedra te ha hecho evitar. Entonces, no os preocupéis mucho, pero seguir esforzándoos, elegir bien el terreno en el que vais a luchar, la arena, que dice en inglés, y Perf- tener paciencia. Las tres Perfecto. cosas. Oye, pues muchas gracias, Francisco, Sí, muchísimas gracias por tu por tu tiempo. tiempo, Muy que bien. sabemos que estás súper Vosotros. ocupado. Ahora mismo estás en Zaragoza, ¿no? Ahora estoy en Zaragoza. Sí, Qué sí. bien. Pues nada, a ver si nos vemos en persona y a ver, ya te pasamos el podcast cuando lo tengamos terminado y cuando Muy lo bien. subamos y te iremos pasando cosas que igual te puedan interesar también que hagamos con el proyecto. Muy bien. Y darle muchos recuerdos a vuestros padres, que los dos conozco mucho. Perfecto. Un Pues abrazo a nada, los dos. venga, adiós, Venga, adiós, Francisco. muchas gracias. Adiós.